que está pasando en este momento en el Congreso de la Nación. Son imágenes que estamos tomando prestadas de C5N. Escuchamos un ratito, ampliamos la imagen y tratamos de escuchar qué es lo que está pasando allí, Javi. A ver, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Por qué se ha negado tanto a hacer una audiencia pública y brindar a los usuarios, como está escrito en el artículo 42 de la Constitución, la información necesaria que los protege? Esto no lo hemos tenido y esto ha sido, en definitiva, el problema que hoy los tiene empantanados y que como usuarios también nos tiene como deudores cuando no lo quieren ser. Y la otra cuestión tiene que ver con el tema de la ley de ética pública. Porque hay funcionarios dentro de su cartera que firman informes o hacen informes o determinan políticas y pertenecían hasta hacía 20 minutos de asumir, pertenecían a alguna empresa que se beneficia. ¿Qué medida? ¿Traductora Aranguren? Porque ahí la diputada, no sé de qué bloque era, pero utilizó un término que yo creo que no lo conocen. ¿Cuál? Ética pública, digamos. Ética. Ética pública, dijo, si no le ponen un traductor al ministro, se le va a complicar el tema. Porque recordemos, este era gerente de Shell, una compañía petrolera que aparte hizo las 1001 contra el gobierno de Cristina, fue denunciado penalmente varias veces, el hombre intentó dar golpes de mercado, bueno, un personaje fantástico, ¿no? Que se fue de Shell, renunció a Shell Argentina, pero quedó con acciones, como parte del pago de su renuncia le dieron acciones de Shell, de la casa matriz de Shell. Un dato por ahí de cómo estos funcionarios después casualmente responden en las políticas a los intereses de las empresas donde venían, ¿no? Shell es una empresa que no extrae, digamos, es poco relevante, no saca de acá ni petróleo ni gas, pero tiene, digamos, las estaciones de servicio, que vemos todo, o sea, vende consumidor final. ¿Cuál fue una de las primeras medidas que hizo Aranguren cuando asumió? Bajó el precio del petróleo y aumentó el de la nafta. ¿Está? O sea, al bajar el precio del petróleo jodió, podemos decir, a toda la competencia que sí extrae, YPF, las distintas que sí sacan el petróleo, lo refinan y lo venden. Y al aumentar la nafta le mejoró el negocio a ella, que simplemente lo compra. Se mejoró el negocio a sí mismo. Claro, se redujo el costo de comprar el petróleo y se aumentó el precio de la nafta. O sea, esas fueron las primeras medidas de entrada cuando asumió en el sillón de energía. Bueno, entonces, a partir de ahí... Ética, nada. Se conoció el aumento de los jubilados. Sí, para septiembre. Para septiembre se conoció cuánto va a venir de aumento en base a los nuevos cálculos. Recordemos, desde que Cristina envió al Congreso ese método para que los aumentos a los jubilados y pensionados se registraran 2 veces al año por ley, a través de una cantidad de elementos, de comparar diversos indicadores. Desde ese momento, que fue en el año 2009, los jubilados siempre le fueron ganando a la inflación con los aumentos, ¿sí? Semestre a semestre, los jubilados que tienen retribuciones paupérrimas, que tendrían que tener muchísimo más en un país que tuviese una economía pujante y con salarios más altos, pero tienen los jubilados, los pensionados, ingresos muy bajos. Ahora, desde esa realidad, que viene desde hace muchísimos años, a partir de la puesta en vigencia de la ley de aumentos semestrales a los jubilados le fueron ganando siempre a la inflación. Ahora parece que estamos en problemas, Andrés. Sí, el aumento anunciado es del 16%. Ahí me estoy fijando a ver en cuánto queda la jubilación mínima, estaba buscando. Para que tengamos una idea, la inflación interanual es del 46% y más o menos del 35% desde el cambio de gestión. El aumento va a ser solo del 16%. Acá tengo para la jubilación mínima y para la asignación universal. Estoy viendo a ver el número absoluto que va a cobrar para que sepan. Sí, bueno, pero convengamos, es 16% y esto es
septiembre es el periodo marzo-septiembre. Sí, hasta el momento, digamos, podemos decir que la jubilación mínima con este aumento del 16%, más o menos va a empatar la inflación, ¿no? Un poquito abajo va a quedar, en el acumulado va a ser 31, 32, va a quedar un poco abajo, casi 10 puntos abajo, en verdad, casi 10 puntos abajo, lejos de empatar. Por eso, Sí. Estaba un poquito abajo. Muy optimista, porque tenía un aumento del 30%, pero va a quedar en 30%, un aumento de la inflación de más o menos va a estar en septiembre en 43%, calculamos, y el aumento acumulado, ponerle que sea 31, casi 10 puntos abajo de la inflación. Peor está la asignación universal, que ya viene perdiendo 20 puntos, y con este aumento va a quedar casi 15, 20 puntos abajo igualmente, ¿no? O sea que va a darle un número menor. Lamentablemente, a ver... ¿Se te perdió? Sí, no tengo el dato de cuánto es el valor, porque sabía el porcentaje, pero no me anoté el dato. Lo calculamos a ojo, un 16%, hoy estamos cobrando 4.960, pongamos número redondo, 5.000 pesos, el 10, 500, 750 más o menos arriba, estamos en unos 5.750 pesos aproximadamente, habría que confirmarlo. Ya cuando lo encuentre. Bueno, acá mirá, yo mientras te doy una ayudita, porque tengo una de las noticias que iba a tocar, es un informe del Centro de Estudios de Ciudad, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la UBA. Sí. ¿Este es el de Carlitos de Ángelis? No me acuerdo. Bueno, según este Centro de Estudios de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, el poder de compra de la asignación universal por hijo apenas cubre a precios del mes de mayo apenas el 66% de la canasta básica de alimentos o el 35% de la canasta básica total. Eso es asignación universal por hijo de acuerdo a los precios del mercado del mes de mayo. Si esto es así, se puede afirmar que los hogares que dependen de este ingreso... 5.600, acá confirmado. 5.600. Había dicho 5.750, bueno, ahí. Estás muy generoso. 5.660 era el número, cómo será la jubilación a partir de septiembre. 5.600 a partir de septiembre. Sí. Bueno, estamos lejísimos de lo que es la canasta básica. Bastante lejos de lo que es el salario mínimo vital y móvil, que también se actualiza, que va a ir en el próximo aumento a 8.000. Aproximadamente. Ahí bueno, así que estamos en problemas. Te decía que la asignación universal por hijo, si esto es así, digamos, si lo que está cubriendo la AUH es el 66% de la canasta básica de alimentos o el 35% de la canasta básica total, estamos hablando de una realidad en la cual los hogares que dependen de la asignación universal por hijo, que son de la familia de los trabajadores informales, no tienen garantizada su seguridad alimentaria. O sea, la situación es gravísima, es muy preocupante, muy preocupante. Hay que tener en cuenta que lo que es la inflación general, como decimos siempre, una cosa es la inflación general y otra cosa es la inflación que te pega a vos, ¿no? En el bolsillo, que ahí depende de en qué gastas vos. O sea, la inflación general nosotros nos da un 45% interanual, o sea, los precios, lo que valía 100 hoy vale 145 en promedio. Pero los que menos tienen, el incremento en alimentos es casi 46-47%, pero en los productos básicos, como aceites, harina, o sea, en los productos más básicos, el aumento fue mucho más fuerte. Entonces, el impacto que tiene esto sobre el sector de menos recursos es muy complejo, lo mismo que algunos servicios, sobre todo lo que es el transporte público y, bueno, en el caso de los que tienen gas natural o los que llegan los servicios en red, el aumento fuerte de los servicios. Entonces, la inflación muy variada. Las estimaciones del UMED, que es una universidad cercana a los porteros. No le digas porteros que se van a enojar, son encargados de edificios. Sí. Hablan de que para el sector de menor recurso de la población la inflación ya está en el 55%, ¿no? Viendo lo que consume y los aumentos que hubo.